Bien, en este video vamos a ver qué son los circuitos de tráfico de aeródromo, traffic pattern. Haremos siempre referencia al inglés por lo que se refiere a la terminología aeronáutica. Un circuito de tráfico, aquí vemos representado una pista de un aeródromo y un circuito de tráfico. Luego hablaremos, porque hay más de un circuito de tráfico, pero por el momento hagamos referencia a este esquema simplificado. El circuito de tráfico sirve fundamentalmente para ordenar el tráfico en salida y en llegada a un aeródromo, ¿ok? Entonces, para reducir, finalmente para reducir el peligro de colisiones, tener el tráfico ordenado oportunamente. El circuito de tráfico consiste de 5 segmentos estándar. Y la altura de un circuito de tráfico estándar también es de 1000 pies sobre la altura, sobre el nivel del aeródromo, sobre la altitud del aeródromo, ¿ok? Tiene que ser 1000 pies above aerodrome level. No siempre es así, porque aunque eso es el estándar, a veces específicos aeródromos introducen sus específicas reglas. Por ejemplo, el aeródromo donde suelo volar, que es el aeródromo de Muchamiel, cerca de Alicante, tiene especificado como altura sobre el nivel del aeródromo 700 pies aproximadamente, ¿ok? Aproximadamente. Porque el aeródromo se encuentra aproximadamente a 500 pies sobre el nivel del mar y la altitud a la cual tiene que tener lugar el circuito de tráfico son 1200 pies. Ok, pero eso es un caso específico que se encuentra en la documentación del aeródromo específico, que luego analizaremos. Un circuito de tráfico se refiere a una pista específica. Ahora veis que aquí tenemos dibujada una pista fundamentalmente, pero con dos números a las dos extremidades, a las dos cabeceras de pista. 1, 2 por este lado y 3, 0 por el otro lado. Y vamos a ver qué significa eso. A las pistas se asigna un número. Y ese número es fundamentalmente la dirección magnética redondeada a la decena más cercana y dividido por 10. Por ejemplo, esto 1, 2 podría ser perfectamente una pista de 123 grados magnéticos, se redondea a la decena más cercana, entonces 120, y se divide por 10, dejando 1, 2. Esta pista es una pista que tiene aproximadamente 120 grados de su dirección magnética. Naturalmente la otra pista se añadirá 180 grados, entonces en este caso son aproximadamente 300 grados, y la pista 3-0, pista 1-2 y pista 3-0. Como veis, cada pista en realidad tiene dos pistas, una para despegar en una dirección y una para despegar en la dirección opuesta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a imaginar de despegar por la pista 1-2. Si despegamos por la 1-2, podemos identificar un circuito de tráfico que consiste de 5 tramos, de 5 segmentos. En inglés son legs. Tenemos una upwind leg. Upwind significa vento en cara. ¿Por qué upwind? Porque normalmente el despegue en una pista tiene lugar siempre contra el viento. Si el viento viene de esta dirección, preferentemente la pista que preferiblemente se utilizará será la 1-2. Ahora cabe destacar que en cualquier caso, venga de donde venga el viento, la pista, si usamos la 1-2,
Por ejemplo, la pista que se utiliza, el primer segmento se llamará siempre upwind, aunque el viento hipotéticamente viniera de esta dirección. Eso pasaría no muy a menudo, solo en muy pocos casos. Pero este segmento, el primer segmento, se nombrará siempre upwind. Entonces despegamos, tenemos el primer segmento que es upwind, aquí iremos subiendo y a una altura sobre el aeródromo de alrededor 400-500 pies, digamos, daremos la primera virada y nos pondremos a una virada de 90 grados y nos pondremos en crosswind, viento cruzado, crosswind. Luego seguiremos y esta virada que se hace aquí tiene lugar más o menos cuando estemos alrededor de una milla náutica, ¿ok? O menos, una milla náutica o menos. Luego empezará el tramo de downwind porque en la mayor parte de los casos iremos con el viento viene de esta dirección, si es que hemos despegado por la 1-2, el downwind tendrá lugar a la altitud del circuito, que en general serán estos 1000 pies above aerodrome level. Haremos todo este recorrido y cuando lleguemos prácticamente en correspondencia de la cabecera de la pista, del runway threshold, aquí empezaremos a configurar el avión para el aterrizaje. Empezaremos a reducir la velocidad, a sacar el primer punto de flap, en general, un primer punto de flap, y a la velocidad adecuada en esa configuración. Por ejemplo, con un Cessna 152 sería el primer punto de flap y llevar la velocidad a 70 nudos. Se encenderían las luces de aterrizaje, se configura el avión y luego, cuando lleguemos a ver la pista con un ángulo de 45 grados, la cabecera de la pista con un ángulo de 45 grados, viramos en base. Base en inglés es base, se escribe de la misma forma que en español. Y luego en base daremos otro punto de flaps y cuando estemos listos ya para alineados con la pista, haremos la última virada y luego en el final, que en inglés es final, daremos el último punto de flap y ya nos configuramos para mantener un acercamiento estabilizado a la velocidad prevista, según el tipo de avión que tengamos. Esto entonces es el recorrido en el circuito de tráfico. Ahora, en cada punto de este circuito, si estamos en un aeródromo no controlado, tendremos que comunicar nuestra posición. Y vamos a ver aquí rápidamente cómo comunicamos nuestra posición en los varios puntos. Es aconsejable comunicar nuestra posición en los siguientes puntos. Primero, cuando estemos en upwind. Cuando hemos despegado y estamos en upwind, comunicaremos que estamos en upwind. Vamos a ver el vídeo. Oscar Sierra Kilo Bravo, base 12. 8000 radio, Echo Delta Mike Echo upwind, runway 12. Luego, comunicaremos cada vez que haremos la virada para entrar en el segmento sucesivo. Ese es el punto donde es preferible dar la comunicación, por varios motivos. 8000 radio, Echo Delta Mike Echo turning right crosswind, runway 12. Entonces tendrá lugar la comunicación en esta virada y comunicaremos que viramos en crosswind.
Aquí comunicaremos que viramos en downwind. Mucha miel radio, Echo Charlie Delta Mike Echo turning right downwind, runway 12. Aquí comunicaremos que viramos en base, en base. Oscar Sierra Kilo Bravo 4, runway vacated. Mucha miel radio, Echo Charlie Delta Mike Echo turning right base, runway 12, touch and go. Y aquí comunicaremos que viramos en final. Mucha miel radio, Echo Charlie Delta Mike Echo turning final, runway 12, touch and go. Bien, normalmente de estos segmentos utilizaremos solo algunos. Utilizaremos todos los segmentos cuando estemos, por ejemplo, haciendo prácticas de touch and go, por ejemplo, y nos mantenemos dentro del circuito de tráfico. Si no nos mantenemos dentro del circuito de tráfico, tenemos dos casuísticas. O estamos saliendo, estamos en departure, o estamos en llegada al aeródromo específico. Entonces, según los casos, tenemos unas normas aconsejadas. Si estamos dejando el aeropuerto, si nuestra dirección será aquí hacia cualquier dirección en este sector, lo que haremos será seguir en el circuito y dejar el circuito en downwind, a mitad del downwind, en correspondencia de la mitad pista, a mitad del downwind y a unos 45 grados. Salimos y luego dirigimos a donde tengamos que ir. También es posible salir en crosswind, siempre a 45 grados, si esa es la dirección hacia la cual tenemos que ir. Si tenemos que ir en este sector, se sigue el upwind. Normalmente sería preferible no salir directamente aquí, alcanzar una altitud de seguridad por encima de la altitud de la altura de 1000 pies sobre el nivel del aeropuerto, del aeródromo, y luego ya podemos dirigir a donde queramos dirigir. Si estamos en llegada a este aeródromo, la entrada aconsejada siempre es a 45 grados en el downwind, a mitad del downwind, exactamente así. Esta es la entrada aconsejada. Las entradas directas a la pista, el directo, quiero decir, llegar desde aquí directamente, normalmente es desaconsejado a menos que no haya tráfico en ese momento, no haya demasiado tráfico. Con mucho tráfico han pasado muchos accidentes y recordarse que cuando tengamos una entrada directa tenemos que dar siempre preferencia al tráfico que ya esté en el circuito. Y entonces, si hay tráfico en circuito, tenemos que dar preferencia y tendremos que, por ejemplo, orbitar antes de seguir y entrar directamente para la pista a la cual dirigimos. Si venimos de cualquier dirección aquí del sur, entraríamos a 45 grados en el downwind. Estoy hablando de un aeródromo en general, no de un aeródromo específico. Luego hablamos del aeródromo específico donde vuelo, que es el aeródromo de Mucha Miel. Ahora vamos a ver el caso de una llegada al aeropuerto al aeródromo que sea desde aquí. No me refiero ahora a un aeródromo específico. Esta quiere ser muy general. Ya he comentado que el aeropuerto de Mucha Miel, esta zona, no se puede volar sobre esta zona. Por eso los circuitos de tráfico están todos a este lado. Entonces uno es un circuito derecho y uno es un circuito izquierdo. Pero en general, si llegamos de este lado, tendríamos que pasar overhead de runway, por encima de la pista, por la vertical de la pista. Y hay dos opciones, las represento en rojo. Una opción, por ejemplo, si es esta la pista por la cual tenemos que aterrizar, una opción es pasar por encima del aeródromo y entrar en downwind, a los famosos 45 grados, de esta forma.
Otra opción, esta forma es cuando no tengamos demasiado tráfico, ¿ok? En el circuito. La precedente, pero se tiene que saber hacerla bien, sería pasar por encima. Un momento, una cosa que no he especificado. Cuando se entre en el circuito, se tiene que entrar a la altura del circuito. Quiero decir, se tiene que entrar a 1000 pies sobre el aeródromo. ¿Okay? Aquí tenemos ya que entrar a 1000 pies, no por encima. Y aquí tendríamos que pasar por encima del aeródromo a los 1000 pies. En general, lo estándar hemos dicho 1000 pies. Luego hay los aeródromos donde la altura es distinta. Y tendríamos que entrar a la altura del circuito. ¿Okay? Aquí sería la altura del circuito. Otra opción es entrar a 500 pies por encima de esa altura, sobre el nivel del aeródromo, y extendernos a 1 milla más o hasta 2 millas, y luego empezar a descender durante la virada, y luego entrar a estos 45 grados. ¿Ok? Entonces pasaríamos así, nos extenderíamos entre 1 y 2 millas más allá del downwind y empezaremos a descender en la virada hasta entrar exactamente a la altura prevista para el aeródromo. Estas son las dos entradas en el circuito cuando se venga del otro lado respecto al circuito de tráfico en uso en ese momento. Vale, ahora hablemos específicamente de un aeródromo. Entonces hablamos para ver que en realidad circuitos estándar o no estándar, altura sobre el nivel del aeródromo depende también en casos específicos del aeródromo y de las reglas que ha establecido ese aeródromo. Entonces, en el caso de Mucha Miel, por ejemplo, hemos dicho que la altura sobre el aeródromo es 700 pies, significa que la altitud del circuito será 1200 pies de altitud, MSL. Cuando lleguemos, se han establecido algunos puntos, en el caso de Mucha Miel, uno se llama Sierra, uno se llama November, que es aquí, uno se llama Eco 1 y uno se llama Eco, que está más allá. Entonces, para las llegadas, si llegamos por Sierra, podemos entrar directamente en base, ¿ok? Se entra directamente nella base diestra, right base. Si llegamos por allí, tenemos que pasar por el punto November y luego entrar en el circuito pasando por Eco 1 o Eco, ¿ok? Pasaríamos y nos juntaríamos al downwind. Y otra opción, si estamos llegando del este, pasaríamos naturalmente por el punto Eco y luego nos incorporaríamos al downwind, también entrando directamente aquí. Si la pista de aterrizaje, la 3.0, si llegamos desde el este, sería una entrada directa con las precauciones que he comentado antes. Si llegamos desde el norte, sería siempre pasando por November, Eco 1 y entrada luego directa con las precauciones que ya comenté. Si llegamos por este lado, podríamos incorporarnos por el punto Sierra, incorporándonos en este caso al downwind, de esta forma, a 45 grados. ¿Okay? Si entramos a la 3.0. Para las salidas, si salimos por la 1.2, vamos directamente al Eco,
Dependiendo de dónde tenemos que ir, si tenemos que ir al norte, vamos al ECO 1 y luego pasamos por el November. O si vamos en esta otra dirección, daremos todo el circuito, lo abandonaremos por el punto Sierra. Si dejamos la pista por la 1-2, por la 3-0, perdonad, si despegamos por la 3-0, si tenemos que ir al norte, tenemos que dar todo el circuito, pasar por ECO 1 y pasar por November. Si tenemos luego que ir en esa dirección, tenemos que hacer el circuito. En cualquier caso, veis, con la pista 3-0 está obligados a hacer gran parte del circuito de tráfico, siempre. Si salimos hacia el sur, podemos salir directamente desde el crosswind al punto Sierra. Aquí quiero recordar que si no especificado o indicado diferentemente, el circuito estándar de un aeródromo, el circuito de tráfico estándar, es a la izquierda, como este. Upwind, crosswind, downwind, base, final. Recuerdo que se tiene que comunicar nuestra posición si es un aeródromo no controlado, se tiene que comunicar en la frecuencia común, que es la Common Traffic Advisory Frequency, por ejemplo, para mucha miel 123.500 MHz, se tiene que comunicar nuestra posición y normalmente se comunicará cuando nos mantenemos, por ejemplo, en el circuito de tráfico, se comunicará cuando hayamos despegado en upwind y luego siempre cuando giremos hacia los segmentos siguientes. Entonces diremos, cuando estemos aquí, turning left crosswind. Siempre indicar cuál crosswind, left o right, para distinguirlo del otro circuito. Turning left crosswind y siempre asociarlo al número de la pista. Si el número es la 1-2, turning left crosswind, runway 1-2. Aquí comunicaremos turning left downwind, runway 1-2, turning left base, runway 1-2, turning final, ya no hay right o left, turning final, runway 1-2. La altitud estándar del circuito de tráfico es 1000 pies sobre el nivel del aeródromo, eso es el estándar, si no diferentemente especificado, y la virada en base, en este punto, tiene lugar cuando veamos la cabecera de la pista a unos 45 grados. Y estos son los puntos más importantes.